¿Creer en la resurrección es algo irracional? Examinemos esta cuestión. Comencemos primero definiendo lo irracional. Como indica la etimología del término, irracional es algo contrario a la razón. Pero la resurrección, tal como la mantenemos los teístas cristianos, en este marco de referencia no tiene nada de irracional. ¿Por qué? La resurrección no es un evento natural. O sea, si se diera una resurrección, por supuesto, sería sobrenatural. Y en general, en el marco del teísmo cristiano o en las discusiones apologéticas, el punto a discutir no es la resurrección en general, sino en concreto la resurrección de Cristo. No cualquier resurrección random tomada al azar, sino la resurrección de Cristo. Entonces, ningún cristiano sostiene que la resurrección de Cristo sea un evento natural. Lo que sería irracional sería pensar que la resurrección es algo que sea naturalmente. Eso sí es una tontería, pero ningún cristiano sostiene tal tontería. Sino, lo que se entiende es que la resurrección sería un evento de orden sobrenatural, que habría una intervención sobrenatural para que esto se dé. ¿Es irracional apelar a lo sobrenatural? No. Si Dios existe, entonces Dios, como dueño mismo, que sostiene con su voluntad al conjunto de la existencia física, puede, si le da la gana por determinada razón, suspender la operación normal de las leyes físicas, químicas o biológicas. Eso no tiene nada de irracional en sí mismo. No es intrínsecamente contrario a la razón bajo la premisa de que Dios existe. Ahora, claro está, esto implica justificar la premisa de que Dios existe. No voy a explayarme sobre ello en el audio, he escrito y dicho muchísimo sobre eso, pero, o sea, basta ver el material que tengo publicado y también material publicado por muchos pensadores, filósofos, teólogos, etcétera, para notar que hay muy buena garantía racional para afirmar que Dios existe. Entonces, la premisa de que Dios existe es una premisa que se puede establecer racionalmente. Al mismo tiempo es racional pensar que si Dios existe, entonces puede él eventualmente suspender el funcionamiento normal de las leyes físicas. Y eventualmente en eso podría darse algo como una resurrección. Entonces no hay nada que sea intrínsecamente irracional en creer en la resurrección. Pero tal vez alguno dirá, oye, pero en nuestra experiencia humana nosotros no estamos acostumbrados a la resurrección, no es que andemos esperando que la gente resucite. Al contrario, en nuestra experiencia humana lo que nosotros entendemos es que quien muere se queda muerto, punto. Ok, pero aquí simplemente estaríamos hablando ya de un tema de frecuencias, porque si tenemos un marco teísta establecido en que es posible que Dios pueda sobrenaturalmente intervenir para que se dé una resurrección, entonces ya tenemos que la resurrección no sería algo en sí mismo imposible, o sea, su probabilidad de ocurrencia no sería cero. Pero en términos de frecuencia relativa uno podría decir, bueno, pero podría ser muy baja porque, vamos, no se acostumbra que los milagros sucedan, no se acostumbra que la gente resucite. Pero en el caso de la resurrección de Cristo, que es en concreto lo que interesaría discutir, no es racional, ni en ese caso ni en otros, considerar la probabilidad en términos aislados. Lo que uno debe considerar es la probabilidad total, con las estructuras condicionales implicadas en ello. Tendríamos entonces la fórmula de la probabilidad total, que se deriva a su vez del teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes lo que entiende es la probabilidad condicional. Voy a poner un ejemplo. Hay eventos que en sí mismos pueden ser improbables por baja frecuencia, pero que, dadas ciertas condiciones, pueden hacerse altamente probables. Veamos el ejemplo. ¿Qué tan probable es que alguien se gane la lotería? Es extremadísimamente improbable, ¿correcto? Precisamente por eso la lotería es un buen negocio para los que la gestionan, ¿no? Si la gente comúnmente ganara, pondrían en quiebra a esas empresas que generan loterías. Ahora bien, tenemos por lo tanto que la probabilidad intrínseca, la probabilidad aislada de que alguien gane la lotería, si compra un
boleto de lotería es muy baja, será 0.00 tanto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo información adicional? Por ejemplo, si yo tomo un individuo random, Juan Pérez, la probabilidad de que Juan Pérez gane la lotería es extremadamente baja. Pero ¿qué pasa si tú me das información adicional como que Juan Pérez hace un mes hizo una fiesta a más no poder en su casa y que hace 2 semanas se ha mudado a la zona más rica de la ciudad y que está viviendo en un departamento lujosísimo? Y nos enteramos a su vez que hace 3 semanas renunció a su trabajo, que ya no quiere ir a trabajar. Entonces, bajo esas condiciones adicionales, la probabilidad de que Juan Pérez haya ganado la lotería comienza a ser muy alta. Porque el marco explicativo de esos 3 eventos, pues a falta de otras alternativas, bien puede ser que efectivamente Juan Pérez haya ganado la lotería. Así que, aunque intrínsecamente es muy improbable que cualquier individuo random gane la lotería, cuando consideramos ciertos condicionales adicionales, la probabilidad eventualmente puede hacerse muy alta. Si por ahí nos encontramos a Juan Pérez con un auto de lujo, entonces la probabilidad de que él haya ganado la lotería se hace aún más alta. Ese es el punto clave de cómo se considera la resurrección de Jesús. No es simplemente la cuestión de decir si para la experiencia humana en general es probable que Jesús o una persona X haya resucitado. No, el argumento es un argumento de probabilidad total. Es decir, la probabilidad de que Jesús haya resucitado considerando condicionantes como la tumba vacía, el reporte de las apariciones post-mortem y la creencia de los primeros cristianos en la resurrección de Cristo. Desarrollar cómo esto constituye fuertes condicionales para incrementar la probabilidad de la resurrección haría demasiado largo el presente audio. Sin embargo, eso lo pueden encontrar en el desarrollo que sobre el tema de la resurrección hace el filósofo norteamericano William Lane Craig, por ejemplo, en el capítulo 8 de su libro Fe Razonable. Entonces ya está. La creencia en la resurrección no sería irracional. Aunque haya una probabilidad intrínseca baja de que una persona X resucite, la probabilidad de que Jesucristo en concreto resucite no tiene por qué ser una probabilidad total baja, porque se agregan los condicionales que he mencionado. Al mismo tiempo que si tenemos argumentos para creer en la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo habría realizado un ministerio de predicación religiosa, de exorcismos, habría hecho reclamos de divinidad, habría vivido una vida moralmente y espiritualmente muy excelsa, etcétera. Por lo tanto, ya hay todo un contexto de fondo específico de la persona de Jesús que hace aumentar la probabilidad en consideración. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, cuando se consideran todas las variables en un esquema de probabilidad total con estructuras condicionales, considerar que Jesús haya resucitado no es para nada irracional. Más bien, eventualmente deviene irracional negarlo, al punto que los que intentan negarlo tienen que inventar teorías alternativas extremadamente implausibles o locas.